Hola, soy el pastor Michael Galeano y quiero darte las gracias por visitar nuestra página. Oramos para que Dios use este recurso en tu vida, pero quiero pedirte un favor, que no uses este recurso para reemplazar el participar en una iglesia local. Así que, si no tienes una iglesia local y vives en el sur de la Florida, queremos invitarte a que te unas a Gracia sobre Gracia. Damos gracias a Dios por lo que Él está haciendo en medio nuestro. Bueno, familia, como saben, continuamos con nuestro estudio de la epístola de Santiago, y ya hoy, por la gracia de Dios, seguimos adentrándonos más y más y más hacia allá el fin de Santiago. Estamos en el capítulo 4 y hoy vamos a ver los versículos del 4 al 10. Pero antes de llegar allá a la lectura de Santiago, yo quiero preguntarte, quizás a ti te pasa lo mismo, pero yo soy de esas personas que me gusta ver estos shows en la televisión que cambian casas. Yo no sé si tú has visto esos shows que llegan a un lugar, va el personal levanta sus manos, porque yo soy uno de ellos. Me encanta ver esas casas que cuando tú las ves, tú dices, jamás yo invertiría $1 en esa casa. Jamás la compraría. Es más, quién sabe qué cosa vive ahí adentro. Así que ni siquiera me la entren, no me abran la puerta, porque no voy a entrar a ese lugar. Pero me gusta ver es cuando entonces comienzan estos inversionistas que a la misma vez tienen la gran bendición de ser ellos los que pueden arreglar la casa. No simplemente la compran, pero ellos son los mismos la diseñan y van adentrándose hacia la casa y comienzan a trabajar en ella. Y te das cuenta cuando empiezan a quitar una pared y tú dices, ¿por qué la quitan? Bueno, después de eso hacen otra cosa ahí, empiezan a mover las cosas, comienzan a mover aún la cocina. Y el arquitecto quien la diseñó dijo, no, el nuevo diseño, no, esa cocina está ahí, pero me gustaría más que esté en esta esquina de allá. Y tú te preguntas, ¿cómo van a mover una cocina de allá para allá? ¿Cómo lo hacen? No lo sé, pero me gusta ver cómo empiezan a armar las cosas, empiezan a quitar, rompen paredes, construyen nuevos lugares donde antes no había nada, empiezan a usar espacio donde no había espacio o donde el espacio estaba perdido, y comienzan a moverse de un lado más y más, cada vez más profundo, hasta que termina la construcción. Y viene otra de mis partes favoritas, que es la decoración. Me gusta ver cuando listo, ya quedó bonita, pero ahora qué mueble le van a poner, y dónde van a poner esa cama, y qué alfombra, o qué empiezan a decorar esta casa, y eso cada vez se va colocando más y más bonita. Pero la parte más interesante es cuando te presentan una imagen con el contraste de la casa que tú dijiste, jamás voy a invertir un centavo en esa casa, y después ponen la otra imagen ya completamente terminada, completamente decorada esta casa, y nos impresiona. Es obvio, la imagen está ahí para que tú digas, wow, ¿cómo fue posible que hicieron de este cambio de no ser nada, ahora ser esta casa que está completamente decorada? Y es evidente el cambio que pasó en una propiedad, en una casa. Bueno, yo creo que de igual manera y mucho más nos debe impresionar el cambio que Dios hace en sus hijos. De igual manera como tú te asombras en tan solo ver una casa, es una cosa, de igual manera nos debe asombrar cada vez que una persona, por gracia de Dios, es salvada, pero no se queda ahí. Cuando antes, ante los ojos del mundo tú estabas bien, pero ante los ojos de Dios tú eras su enemigo, estabas separado de Él. Él viene y te da vida donde no había vida, donde estabas muerto espiritual, Él te da vida. Y así mismo entonces tú poder ver a una persona nueva en Cristo y decir, wow, qué cambio el que Dios ha hecho en tu vida. Qué evidente es la obra de Dios en tu corazón y en tu vida. Y a pesar de que todavía no estamos terminados, estamos en un proyecto en construcción, somos personas siendo creadas cada vez más a la imagen de Dios, debe haber un cambio. Por lo tanto, hoy lo que yo quiero que veamos es cómo podemos luchar por un cambio verdadero, y comienza con entender que el creyente no puede minimizar el pecado. A menos de que tú y yo elevemos la seriedad con la que Dios ve el pecado y cómo Él está trabajando en nosotros, si no elevamos esa gran verdad que la Biblia enseña, lo más seguro entonces es que tú te vas a acostumbrar a tu casa como está, a esa habitación perdida, a esa cocina que ya no vale mucho, y te empiezas a acostumbrar. Bueno, imagínate que nosotros de alguna manera tenemos áreas que tienen que ser cambiadas, todas las ignoramos. No importa. Pero hay tanto que Dios quiere hacer en tu vida. No importa, déjala ahí. No, deja ahí. Pero lo que yo quiero que hoy veamos es cómo podemos ver, por la gracia del Señor, la seriedad del pecado
ante el Dios Santo que nos ha comprado. Así que para eso yo quiero que vayas conmigo a Santiago capítulo 4 y vamos a leer los versículos del 4 al 10, porque ahí ya entramos entonces, ya estamos adelantándonos cada vez más hacia el final de la epístola de Santiago. Así que ve conmigo a Santiago capítulo 4 y vamos a leer entonces los versículos del 4 al 10. Y va a sonar un poco fuerte, de una vez te advierto, pero imagínate, va a sonar un poco fuerte, pero no me cierres de una vez los oídos. Uy, mira, este mensaje va a ser fuerte. No, escucha con atención, porque es como que si vas a probar un sándwich que está en la mitad del sándwich, hay una carne preciosa ahí. Y yo quiero que la veas. Lo que hace Santiago aquí antes de leerlo es algo maravilloso. Es en la mitad de estas dos verdades que vamos a ver, hay una carne, por decirlo así, hay un alimento espiritual que yo no quiero que te lo pierdas. Entonces, fíjate lo que dice Santiago. En el versículo 4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, Él celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros? Y aquí comienza esta carne, esto profundo. Pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Por tanto, someteos a Dios. Resistid pues al diablo y él huirá de vosotros. Versículo 8, acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo purificad vuestros corazones. Afligíos, lamentad y llorad, que vuestra risa se torne en llanto y vuestro gozo en tristeza. Humillaos en la presencia del Señor y Él os exaltará. Entonces lo que yo quiero que veamos hoy es ver cómo Santiago en tres verdades nos muestra partes fundamentales para un cambio verdadero. Él comienza con una advertencia, y es lo que vamos a ver en el versículo 4. Él comienza inmediatamente, dirige nuestra atención a una advertencia que inmediatamente cuando la leemos otra vez uy, espérate, ¿cómo así adúlteros? Almas adúlteras, pero otra vez hay una advertencia, pero después vamos a ver que hay la gracia de Dios y por último está la respuesta, tanto de Dios para con nosotros como por gracia nosotros para con Él. Entonces está la advertencia que vamos a ver que es el mensaje de Santiago, pero dentro de estas dos, de la advertencia y la respuesta, está ahí, no escondida, pero está ahí la gracia de Dios que yo quiero que tú veas. Entonces comencemos con lo primero, que es la advertencia. Entonces Santiago comienza con esto de una vez, que otra vez a la primera lectura, la primera vez que lo leemos, a la primera vista, tú dices, espérate, uy, ¿qué le pasó a Santiago? Yo no sé si tú te has recordado, pero mientras que hemos caminado en la epístola de Santiago, Santiago ha llamado a esta misma gente, a esta misma comunidad, no almas adúlteras, sino Él les dice una y otra vez, hermanos míos, una y otra vez. Ve a casa y vuelve a leer del capítulo 1 al capítulo 4 y te vas a dar cuenta que antes de decirles, oh almas adúlteras, Él les ha llamado hermanos míos. Entonces tú te preguntas, ¿qué le pasó a Santiago? ¿Será que Santiago se despertó y no había café y se enojó? ¿Será que Santiago se despertó, tuvo una noche mala, no durmió bien, no descansó y se despertó tan enojado que tenía que desquitarse con alguien y agarró a esta comunidad y le dijo, ustedes son una manada de adúlteros? No, esto no es lo que está pasando aquí. Lo que yo creo que está pasando aquí es algo que tiene que pasar en cada creyente. Y esto es ver el pecado con la seriedad del pecado. Verlo con tanta seriedad porque está siendo comparado con la santidad de Dios. Y Santiago no está perdiendo tiempo. Él ve la seriedad de esto, del pecado. Yo no sé si nuevamente te recuerdas, pero Santiago no ha estado caminando con ellos por 3 capítulos ya. Él les ha llamado una y otra vez, les ha exhortado, mira hermanos, cuando estén en diversas pruebas, tengan gozo en el Señor, porque su Señor, su Dios, Yahweh, Cristo, es quien gobierna toda circunstancia de sus vidas. Vivan su fe. Por eso el título de nuestra serie, Vive tu Fe. Ha estado una y otra vez animándoles a vivan su fe, pónganles pies y manos y mente y corazón y ojos y oídos a toda tu fe, ponla activa, vive tu fe, estando en pruebas con tu gozo en Él, porque Él gobierna tu prueba. Y no simplemente eso, sino Él les recuerda, yo les doy sabiduría. Pidan sabiduría en medio de la prueba, porque yo, el Dios sabio, se las voy a dar. Empieza en el capítulo 1 también habla de que el pobre y el rico
no se jacten en lo que tienen o no tienen, pero se jacten en quién los tiene a ellos, que es Cristo. Recuérdense, tanto el pobre como el rico, no pongan su identidad en lo que no tienen los humildes, o lo que tienen los ricos, pero ustedes han sido unidos por uno y es Cristo. No simplemente eso, sino lo recuerda que perseveren en la prueba, que no culpen a Dios cuando son tentados, porque Santiago les dice, Dios no los tienta, ustedes son tentados, ustedes viven con un corazón que todavía lucha con el pecado. Entonces no le echen la culpa a Dios, y tampoco hemos ido un poco más profundo, hemos dicho que nuestra personalidad o naturaleza es decir, echar la culpa hacia otros. O lo echamos hacia Dios, es que fue Dios que me puso en esto, o lo echamos hacia, fue mi esposa la que me hizo hacer esto, fueron mis hijos, fue el tráfico, y empezamos a hablar una y otra vez. Y Él comienza a hablarles, sean oidores, pero no se queden ahí. Escuchen, pero a todo aquel que tiene oídos para oír va a hacer lo que ha escuchado. Usted dice, sean oidores y también sean hacedores. Refrenen su lengua, cuiden del huérfano, de la viuda, y cuídense del pecado del mundo. No tengan favoritismos. Tomen con seriedad el liderazgo dentro de la iglesia. Por eso fue que vimos que él decía, no todos tomen rápidamente o aceleradamente este llamado al liderazgo, porque lo que tú enseñas tienes que vivir, lo que tú vives tienes que enseñar. Entonces él eleva la seriedad del liderazgo dentro de la iglesia. Controlen sus palabras destructivas, siendo controlados por Dios. Y la semana pasada vimos cómo Santiago les dice que no vivan entonces conforme a la sabiduría de la tierra, porque esta sabiduría de la tierra, él le llama, es diabólica, es carnal o natural, y le dice más adelante, ustedes también tienen estos celos, envidia, ambición personal, confusión y toda cosa mala, guerras, conflictos, homicidios. No solamente eso, sino que muchos de ustedes, dice Santiago, en la comunidad de la cual estaba hablando, ustedes piden por cosas a Dios, pero no reciben. Y tú le preguntas a Santiago, ¿por qué es que no recibimos? Porque están pidiendo según sus propios deseos, para gastar en sus propios deseos que van en contra de Dios. Entonces, en base a todo esto, es que Santiago ya estaba hablando una y otra vez con amor, con gracia, con humildad, hermanos míos, hermanos míos, hermanos míos, pero llega un momento donde Santiago tiene que entender, y la comunidad tiene que entender, que lo que estamos hablando aquí no es cualquier cosa. Estamos hablando de una comunidad que estaba practicando, si no todos en la comunidad, algunos de la comunidad, todo esto que él estaba hablando: favoritismo, envidias, chismes, homicidios, de palabras destructivas. Estaba hablando de una comunidad que es muy relevante a lo que cada uno de nosotros sabemos dentro de nuestro corazón, que cada uno lucha. Por lo tanto, la advertencia de Santiago es fuerte. Oh, almas adúlteras. Yo les he estado compartiendo todo esto, pero miren cómo ustedes viven. Por tanto, la enseñanza de Santiago no es a un posible problema que pueden encontrar como comunidad. Les voy a advertir de lo que puede pasar. No. La enseñanza de Santiago, para nosotros entender su frase, oh almas adúlteras, tiene que ser entendido de una comunidad que estaba practicando lo que Santiago estaba corrigiendo. No es un posible problema, es un problema que está presente mientras que Santiago le está hablando a ellos. Entonces llega el momento donde Santiago de alguna manera tiene que ponerse la santidad de Dios, la justicia de Dios, el coraje de Dios, la audacia de Dios, y sin miedo decir, tengo que tratar este pecado o estos pecados. No desde una posición muy alta, porque recuerda que él ya ha hablado, todos nosotros cometemos pecados, él está incluido. Él no se eleva y dice, miren, yo soy el santo, yo no estoy hablando desde mi santidad, no, estoy apuntando a Cristo. Entonces él eleva este llamado y les hace esta declaración fuerte, para que entonces no sigan viviendo una fe pasiva, sino que entonces despierten de alguna manera y digamos, espérate, vamos a vivir una fe activa, una fe obediente, una fe viva, porque para eso es que hemos sido comprados por Cristo. Entonces él hace esta declaración, oh almas adúlteras, pero no crean que es la primera vez que Israel ha escuchado esto. Si tú lees la Biblia, el Antiguo Testamento, te vas a dar cuenta que para la audiencia de Santiago, que son judíos principalmente y mayormente, oh almas adúlteras, ellos han escuchado esto. Y Dios le recuerda a los profetas que una y otra vez Dios usa para llamar al pueblo de Israel: ustedes son una esposa infiel para conmigo, yo soy el fiel. Yo soy el que no ha roto mi pacto.
Yo soy quien ha cumplido mi pacto. Sin embargo, oh Israel, ustedes son una nación adúltera. Ahora, yo quiero guiarte para que tú veas cómo la Biblia describe a Israel como la esposa de Dios. Primero, fíjate lo que dice Isaías, para que vayamos allá, a Isaías, en el capítulo 54, él dice lo siguiente, en los versículos del 5 al 6 dice, porque tu esposo, está hablando de Israel, porque tu esposo es tu hacedor, el Señor de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor es el Santo de Israel, que se llama Dios de toda la tierra. Porque como a mujer abandonada y afligida de espíritu, te ha llamado Yahweh, el Señor. Y como a esposa de la juventud, que es repudiada, dice tu Dios. Ahora, se supone que Israel, siendo la esposa de Dios, la mujer de Dios, tenía que vivir como su Dios, como su esposo, de alguna manera, fiel. Como Yahweh no incumplió sus promesas, sino era fiel a sus promesas, se supone que su esposa como nación, como Israel, tenía que obedecer a su amado, a su Señor. Sin embargo, cuando tú lees toda la historia del Antiguo Testamento, te vas a dar cuenta que una y otra vez esa no fue la realidad de Israel. Por ejemplo, fíjate lo que dice Jeremías. Jeremías capítulo 3, versículo 20 dice lo siguiente: ciertamente como una mujer se aparta pérfidamente, me gusta más la traducción de la Nueva Versión Internacional que dice mujer infiel, porque se conecta mucho a almas adúlteras. Entonces dice, como una mujer se aparta no siendo fiel o infiel de su amado, así habéis obrado infielmente, podríamos traducirlo, infielmente conmigo. Yahweh, yo, Señor, soy el fiel, ustedes me han sido infieles a mí, oh casa de Israel, declara Yahweh, declara el Señor. Pero lo que vemos es algunos ejemplos de cómo Israel, cuando escucha por lo menos la comunidad judía a Santiago o almas adúlteras, para ellos no es, ¿y a este qué le pasa? ¿Qué alma qué? No, ellos ya sabían que esa era la realidad de Israel. Y por tanto vino este juicio de parte de Dios para con Israel. Y no que pienses que solamente fue en el Antiguo Testamento. Cuando Cristo aparece en la escena del Nuevo Testamento, Él también varias veces declara este juicio contra Israel. Y Él le dice, por ejemplo, en Mateo capítulo 12, versículo 39, Él le dice, oh generación perversa y adúltera. Entonces el llamado, la advertencia es para con un pueblo que desobedecía a Dios. Y lo que hace Santiago entonces es recordarles a ellos contra quienes que son infieles, a quienes que están ofendiendo. Su Dios no es un Dios que duerme, o se hace de la vista gorda con el pecado y no dice, bueno, son pecadores, yo tengo que esperar a que lleguen aquí al cielo y voy a hacerme el que no he visto nada, no he visto nada. Dios no juega a las escondidas con el pecado, porque alto precio Él pagó por ti, y fue a su Hijo amado que le costó la vida para salvarte a ti. Por tanto, Santiago le recuerda, no sean infieles con Dios, o almas adúlteras, no jueguen con el pecado. Entonces quizá la pregunta que hacemos es, ¿cómo sabemos lo que es infiel o una infidelidad para con Dios? ¿Cómo sabemos? Pues lo que hace Santiago aquí es responderles con una pregunta que ya se sabe la respuesta. O sea, todos aquí sabemos qué es ser infieles a Dios. Yo no creo que nadie tenga que decir, ay, yo no sabía que eso era pecado. Hay cosas que sí. Hay cosas que tú dices, mira, yo no, pero hay cosas que todos aquí hacemos y practicamos que delante de Dios no podemos decirle, mira, yo no sabía que eso era malo. Yo no sabía, por lo tanto, Dios nos ha dado una Biblia para conocerlo, dedicarnos a Él y en Él. Entonces, lo que hace aquí Santiago es decirle, miren, les voy a mostrar cómo ustedes están siendo una esposa, un pueblo adúltero con su Señor. Y entonces Él les da un ejemplo y Él le dice, ¿ustedes no saben pues que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Y la respuesta de aquella comunidad era decir, sí, ojalá esa fuera la respuesta. Eso es lo que Santiago está tratando de hacer. No es de decirles, uy, mira, yo no sabía esto, no. Ellos saben que todo esto son provisiones de Dios para el bien de ellos y para la gloria de Dios, y sin embargo la practican. Y Santiago le dice, ¿ustedes no saben? Y es obvio que sabían. Es como cuando tú dices a tu hija tantas veces la misma cosa y lo hace, tú, amor, pero yo no te he dicho que ya no hagas eso. ¿Sí? Ellos no saben. Ella sabe lo que yo le he dicho que no haga por 15 veces o más. Dios y nosotros sabemos, creo que Dios nos ha dicho, no lo hagas.
no lo hagas. Sin embargo, tú y yo una y otra vez lo hacemos. Entonces lo que hace Santiago aquí es decirles, aunque suene fuerte para nosotros, porque la pregunta es, ¿por qué tan exagerado Santiago? ¿Cómo así que no amigos del mundo y amigos de Dios? Luego, sí sabemos que en el mundo luchamos con muchas cosas, pero en el mundo hay muchas cosas buenas. O sea, tan exagerado es el mensaje de Santiago, tan exagerado es el mensaje de Dios, que no podemos ser amigos del mundo y a la misma vez ser amigos de Dios. Y aquí donde Santiago dice, no crean que ustedes teniendo amistad con el mundo van a tener una amistad con Dios. Pero la pregunta es, y quizás suena tan lejano a nosotros, porque para nosotros la palabra amistad es buena. Soy amigo, ¿qué tiene de malo? Pues para nosotros llegar a entender lo que Santiago les dice, que la amistad con el mundo es contraria a Dios, tenemos que ponernos de alguna manera en la cultura de Santiago. ¿Qué era lo que para ellos significaba la amistad o el término amistad? Porque hoy en día tú puedes ser amigo de muchos, pero en realidad no sos amigo de muchos. Pero para Santiago y su contexto donde él estaba, la comunidad que él estaba, la palabra amistad significaba mucho más que lo que para nosotros quizás hoy significa amistad. No eran los miles de amigos que tienes en Facebook que a la verdad conoces 50 de ellos. Esa no era la amistad que Santiago tiene en mente. Para ver de lo que dice un teólogo que me ayudó mucho a mí, Luke Johnston dice, en el mundo helenístico, ese mundo de Santiago, la amistad involucraba compartir todas las cosas en una unidad tanto espiritual como física. Cuando tú ves, por ejemplo, la iglesia primitiva en Jerusalén que compartían todo, que quizás tenía una casa más grande, la vendía para comprarse una más pequeña y dar lo que le sobraba a otro, que compartían el alimento, que no había necesidad entre ellos. Esa es la amistad que Santiago está hablando acá. Una amistad que va mucho más allá de simplemente llamarse amigo. Era una amistad que la iglesia de Santiago estaba practicando todo lo que el mundo practicaba. Todo lo que el mundo afirmaba, la comunidad decía, sí, bravo, está bien. De Santiago les está diciendo, esta amistad que ustedes están practicando, como el mundo la practica, no piensen que ustedes pueden tener dos mejores amigos. Muchos creyentes, quizás, yo no sé si a ti te pasó, pero a mí de niño me costaba mucho decir que yo tenía un amigo favorito, porque siempre había uno que se iba a enojar. No, mejor yo no digo que, bueno, a ti sí te digo, cuando tú y yo estamos, tú eres mi mejor amigo. Pero cuando esté el otro, no, los dos son mejores amigos. Bueno, muchos creyentes creen que cuando están con Dios, Él es mi amigo, pero cuando están con el mundo, son mis dos mejores amigos. Pero para Dios no existe eso. Para Dios no existe eso, y por eso la advertencia de Santiago es tan seria. Oh, almas adúlteras, no piensen que ustedes pueden tener una amistad con el mundo y a la misma vez tener una amistad con Dios. No lo piensen. ¿Por qué? Porque en otros lugares de la Escritura sabemos que o sirves a uno y no sirves al otro. O amas a uno y no vas a amar al otro. O le eres fiel a uno y no vas a ser fiel al otro. No puedes ser fiel a los dos. Es imposible. Por eso es que la famosa canción de Maluma, Felices los Cuatro, es contrario a la Biblia. No, Felices los Cuatro, nada. Eso no es bíblico. Es contrario a lo que Dios ha dicho en su palabra. Ahora, entonces, ¿cómo se ve en nuestro día la infidelidad para con Dios? ¿Cómo se ve en nuestro día nuestra práctica de desobediencia para con Dios? Bueno, solo basta con escuchar a algunas personas que dicen, no importa cómo una persona vive, a la final va a llegar al mismo lugar que todos, el cielo. Basta con solamente escuchar a algunas personas decir, bueno, a la final no importa si la Biblia dice que no, si esa persona lo está haciendo con buenas intenciones, de todas formas Dios no se va a enojar, no le va a decir nada, porque al final Él no sabe, o ya no saben, aunque está en la Biblia. Basta con escuchar a algunas personas decir, bueno, pero si se aman, no importa, aunque la Biblia diga que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, pero si se aman, no importa. Seguro fue que Dios se equivocó. Dios ve lo que hay adentro, y lo que ve es amor entre estas dos personas del mismo género, del mismo sexo, y por lo tanto no importa. Basta con ver en nuestra comunidad, en nuestro día, en nuestra cultura, que muchas personas dicen, pero bueno, si ella quiere abortar, ella es dueña de su propio cuerpo, ella puede abortar, pero Dios dice lo contrario. Una vida es importante y nadie puede acabar la vida de alguien más. Entonces solo basta con mirar a nuestro alrededor y decir, bueno, pero ¿qué pasa si me paso algunos tragos? A la final la pasé re bien.
Entonces vemos una y otra vez que el grave error de la iglesia, tanto de Santiago como la nuestra en el 2018, es asumir que las cosas que Dios dice que son malas, nosotros digamos son buenas. Que las cosas de gran peso, como el pecado delante de un Dios santo, le digamos, bueno, al final no seas tan exagerado, Dios, no seas tan exagerado, pastor, porque la advertencia es seria. Y no podemos leer, almas adultas, y decir, bueno, el seguro se equivocó, pasó eso por alto, o mejor no predico de eso, porque mucha gente, no, yo mismo tengo que verme confrontado con esto. Michael, tú, alma adúltera. Entonces hay dos momentos aquí donde quizás algunos de ustedes van a decir, no, muy exagerado, y yo para que no sea así, o por eso está la respuesta final, y que mientras vamos avanzando, tu oración siga siendo, Señor, ayúdame a responder bien. No con mis oídos tapados, mis ojos cerrados, diciendo, bueno, si enfermo mal, me voy a olvidar de esto, pero con Santiago la advertencia es seria porque es la palabra de Dios. Por lo tanto, la oración mía es, Señor, ayúdanos a ver lo que tú ves como bueno, bueno, pero lo que tú ves como malo, malo. Ayúdanos a vivir para ti y no tratar que podemos vivir o pensar que podemos vivir para ambos. ¿Sabes por qué? Aquí cuando viene la pregunta, entonces el cristianismo es aburrido, qué pereza, qué aburrido es el creyente. Como yo lo he compartido con varios de ustedes, yo era ese creyente que pensaba que ser creyente era aburrido. Cuando mis amigos del colegio me comenzaban a decir, entonces tú ya no puedes hacer esto, no. Entonces tú ya no puedes hacer esto, no. Entonces tú ya no puedes hacer esto, no. Y me llevaron como a una esquina donde yo llegué y pensé, de verdad, qué aburrido ser un creyente. No puedo hacer esto y lo otro. Pero ahora la verdad, como lo he dicho varias veces, es que tú ahora puedes hacer lo que antes tú no puedes hacer. Y es amar a Dios. Es vivir como lo que Él diseñó que la vida fuera. Es ser el esposo que Dios te ha llamado a ser. Es ser la esposa que Dios te ha llamado a ser. Es ser el padre y la madre, el hijo y la hija, el amigo que Dios te ha llamado a ser. Es ser el empresario, el trabajador, el empleado, verdaderamente como Dios te ha llamado a ser. ¿Y sabes por qué es tan serio para Dios el que veamos el pecado como Dios lo ve? Porque Él te compró y tiene una relación contigo. Dios te compró a alto precio de la sangre de Cristo. Por lo tanto, como un esposo amado viendo a su esposa, o una esposa amada viendo a su esposo siéndole infiel, no va a decir, bueno, no importa. Y Dios, siendo santo y perfecto y bueno y comprándote a gran precio, Él no puede ser indiferente. Por lo tanto, lo que se esconde en la mitad de la advertencia es la gracia de Dios, que Santiago comienza a hablar. La amistad con Dios es posible ahora por medio de Cristo. Ahora sí puedes ser un amigo de Dios. De aquí que nosotros esta época celebramos la Navidad, el nacimiento, la encarnación del Hijo de Dios, la llegada esperada desde la eternidad, para que aquel que verdaderamente sí iba a ser un fiel amigo, un fiel hijo, un fiel sacerdote, un fiel hombre, llegara. Aquí es cuando celebramos la Navidad, porque necesitamos que un Mesías viniera a vivir de la manera que tú y yo no podemos vivir, que verdaderamente no fuera el pueblo infiel de Israel, pero tampoco fuera el pueblo infiel de la iglesia de Dios, que es el nuevo pueblo de Dios, pero que verdaderamente ahora sea el único fiel delante de Dios. Por lo tanto, nuestra dependencia de aquel soberano Cristo que nos representa a nosotros delante del trono del Señor. Es precisamente en la encarnación que vemos cómo era el que tenía que ser encarnado, era Él, Cristo, el que tenía que nacer. Y por eso en Navidad celebramos el nacimiento de aquel que Juan capítulo 1 versículo 1 nos dice que en el principio existía el verbo, es decir, Cristo, y el verbo, Cristo, estaba con Dios, y Cristo, el verbo, era Dios. Era necesario que aquel que es Dios naciera, que aquel que es completamente Dios, divino, perfecto, naciera en un lugar donde todo es imperfección, donde hay pecado. Sin embargo, Él sin pecado. Necesitamos a uno que precisamente hiciera lo que Israel no hizo y lo que tú y yo no hacemos, y es obediencia a Dios en perfección. Por eso Jesucristo, más adelante el Evangelio según San Juan, nos dice en el capítulo 5 que mi comida es hacer la voluntad de aquel que me envió y cumplir sus obras o su propósito. Necesitamos la Navidad. Necesitábamos aquella Navidad para cuando nos viéramos a nosotros mismos contra el pecado, con la santidad de Dios, miramos a Dios, pero miramos a Dios por medio de Cristo.
porque la amistad ahora es posible con Dios, no con el mundo. Pero huimos de esta amistad del mundo porque ahora tenemos una amistad mucho mejor, donde verdaderamente tenemos al fiel amigo a nuestro favor, aquel que puede llevar nuestras cargas, nuestras debilidades, aquel que realmente se ha hecho pecado por nosotros. Sin embargo, Él no pecó. Nosotros le dimos a Él nuestro pecado. Entonces, para Dios es tan serio el cómo vemos nuestro pecado, porque ya hay una relación con nosotros. Él no te está diciendo, ve tu pecado serio, trata de resolverlo para entrar en una relación conmigo. Él eleva el pecado porque te está diciendo, yo elevo el pecado, la seriedad del pecado, porque alto precio pagué para que tú estuvieras conmigo, y es que Cristo pagara por tu pecado. Por lo tanto, si tú ahora estás en una relación conmigo, tú y yo, como yo veo el pecado, tú debes ver el pecado, porque para Dios es completamente importante esto. Entonces la pregunta que nos hacemos ahora es, ¿qué hacemos cuando sabemos que vivimos en un mundo manchado por el pecado? Todos sabemos aquí que no, la idea no es irse a esconder en una cueva, no es que tú vayas a tu casa y creas y te inventes una habitación y de ahí no salgas y por debajo de la puerta te pasen la comida porque tú no quieres ser amigo del mundo. No, esto no es lo que se trata. Entonces, ¿cómo hacemos cuando vivimos en un mundo que nos seduce diariamente con mentiras? ¿Qué hacemos? Aquí es cuando Santiago habla de la gracia de Dios. Cuando tú dices, entonces yo tengo que ponerme las pilas y hacerlo yo en mis propias cuentas y en mi propia sabiduría, en mis propias fuerzas, Santiago dice, no dependas de ti mismo para obedecer a Dios, es imposible. Pues, ¿qué hago? Depende de la gracia de Dios. Y por eso es que ahí Él dice que Él da gracia al humilde. Él da gracia, Él promete darnos gracia. Y Él hace una referencia a Proverbios capítulo 3, versículo 34, cuando literalmente dice lo mismo que Santiago aquí, que Él resiste a los soberbios, a los orgullosos, Él los resiste, pero Él da gracia a los humildes. Entonces la invitación es, recibe de esta gracia para vivir tu fe conforme a Dios. No la resistas. No huyas de esta gracia, recibe esta gracia. Es lo que Santiago está diciendo aquí. Y la invitación es como San Agustín dijo, Dios da lo que Él demanda. Y lo hemos dicho un par de veces, Dios no te va a llamar a hacer algo el cual Él ya no te haya equipado o Él mismo no te haya dado. Los recursos no están en ti por ti. Los recursos para vivir una vida santa, piadosa y para Él están en ti por medio del Espíritu Santo que ha sido derramado en ti. El amor te impulsa, la gracia te impulsa. Y antes de hablar de que has recibido esta gracia, ¿qué es la gracia que yo he recibido? Déjame explicarte quién recibe esta gracia, porque Santiago lo hace. Santiago dice, todo aquel que recibe esta gracia es aquel que es humilde. Es aquella persona que se adorna de humildad. Y la humildad en una persona es tener como esta preciosa joya que tiene que ser trabajada por lo costosa que es. La persona humilde es la que entiende que todo lo que ella o él tienen es por gracia para la gloria de Dios, su bien y el bien de otros. La persona humilde es aquella que entiende y se ve delante de Dios como Dios lo ve y ve a Él como Dios dice quién Él es. Por tanto, uno de mis libros favoritos que pude leer hace un par de años y sigue siendo para mí la obra más extraordinaria en cuanto a la humildad, es de un pastor llamado C.T. Mahaney, y él dice lo siguiente: la humildad es honestamente evaluarnos a nosotros mismos a la luz de la santidad de Dios y nuestra pecaminosidad. Pero hay otro autor que me fascina leerlo a él, y su libro, el pastor John Stott, dice lo siguiente: en cada estado de nuestro desarrollo cristiano y en cada forma de nuestro discipulado cristiano, escucha esto, el orgullo es el mayor enemigo y la humildad nuestro mejor amigo. La pregunta es, ¿quién tú eres? ¿Quién tú eres o quién quieres ser? Es una persona que ante las instrucciones, el amor de Dios lo rechazas, porque Santiago dice, Él da mayor gracia al humilde, pero Él resiste al orgulloso, Él resiste al necio.
y no hay nadie que le pueda hacer frente a Dios. No importa cuán profesional tú eres combatiendo, no importa cuántas armas tengas, no importa qué armadura tú tengas, a la hora de verdad, delante de Dios, si eres suyo, Él te va a moldear a su imagen y va a doler. Por lo tanto, lo mejor del creyente y de cualquier persona ante Dios es ceder a Él en humildad. Porque a la hora de la verdad, toda rodilla se doblará, quiera o no quiera, caerán delante de Dios reconociendo que solo hay Dios. No eres tú, no soy yo, es Él. Por lo tanto, la invitación de Santiago es dos cosas. Una, Él, cómo yo me someto a Él, cómo yo vengo delante de Él, y por lo tanto el reconocer el nacimiento de Cristo como una de las imágenes más claras de la humildad, que Cristo verdaderamente fue humilde. Por eso que la Navidad debe recordarnos que aquel Rey eterno, que no necesita absolutamente nada, no necesita aplausos ni que nadie le dé gloria para Él sentirse y ser glorioso. Él, sin embargo, siendo Dios perfecto, se hizo hombre, aún siendo Dios. Y fue no simplemente a nacer en un lugar como en un pesebre donde no había lugar para el Rey de Reyes, y sin embargo, en una humilde condición nació, creció, y a la misma vez Él vino con una humilde y poderosa misión. Si tú le pones un logo a la vida de Cristo, lo que tú vas a ver es la cruz. El nacimiento de Cristo, aunque lo celebramos y damos gracias, el nacimiento de Cristo nos debe apuntar de una vez que Él vino a nacer para morir. De la Navidad, aunque celebramos el nacimiento, tú no pierdas de vista que Él vino a nacer para morir. Esa fue su misión en la tierra. Él vino y vivió y nació con un propósito. Aunque todos vamos a morir, Él murió no por su culpa, pero por nuestra culpa. Por lo tanto, ante la gracia de Dios que Él da esta gracia, la pregunta es ¿cómo entonces yo respondo ante Él? Y aquí es cuando Santiago termina. Entonces, si hay una advertencia, pero si hay una gracia de Dios, que Él da mayor gracia al humilde, ¿cómo tú y yo vamos a responder? Dos opciones. O somos aquellos que Santiago ya ha hecho referencia como los soberbios, muy exagerado. Yo sigo viviendo mi vida como yo quiera, porque es mi vida, o respondemos en humildad. Decimos, ¿sabes qué, Señor? Esta es la vida que tú has comprado, ayúdame a vivir conforme a ti. Ayúdame a humillarme delante del Rey de Reyes, a someterme delante del Señor, porque verdaderamente tenemos una respuesta. Aquí es donde Él empieza a dar una respuesta, y es que día tras día tenemos tentaciones que lidiar. Todos nosotros, del momento en que nos despertamos, estamos luchando con tentaciones, con pruebas, con diferentes ataques y diferentes maneras de coquetear con el pecado, con el mundo. Pero la invitación sigue siendo la misma. En vez de ceder a ellas, es cede a Dios y a su gracia en ti. Cede a responder conforme a Él. En vez de huir de Él, es correr a Él con brazos abiertos, porque precisamente se está haciendo sostenido por Él. Entonces la respuesta de Dios es ven, ven, ven. ¿Cuál va a ser nuestra respuesta? Lo que hace Santiago aquí es precioso. Él nos llama a recibir la gracia. Pero ¿cómo es que se recibe esta gracia? Entonces Santiago responde, sométanse. Sin sometimiento a Dios no hay gracia de Dios. Yo no puedo esperar vivir en esto que Dios nos ha dado de la gracia de Dios, pero viviendo a mi manera. La gracia de Dios te impulsa a someterte a Dios, y la gracia de Dios te mantiene ahí para, por la gracia de Dios, conforme a Dios, empieza a vivir para Él. Eso es como funciona la gracia de Dios. Él te da gracia para someterte. Si no nos sometemos al plan de Dios, y como Dios quiere que tu vida luzca y se parezca y haya un cambio verdadero, tú vas a seguir viviendo de la misma manera. Pero Santiago dice, no, sométanse a Dios. Hay una gracia que Él va a dar, pero Él hace algo precioso aquí. Y Él nos llama a dos cosas con dos diferentes respuestas. La primera que Él hace es, sométanse a Dios. Resistan pues al diablo y Él huirá de vosotros. Fíjate esto, no quiero repetir esto. Muchos de nosotros respondemos completamente lo opuesto a lo que Dios dice acá. La Biblia dice, sométanse a Dios y resistan a Satanás, a la tentación.
al pecado. Pero el ser humano dice, no, yo resisto a Dios y me someto al pecado. Y Santiago dice, hay un cambio verdadero para todo creyente, y es lo opuesto. Que antes, cuando tú decías a Dios, yo no me someto a ti, yo resisto a Dios y me someto al pecado. Ahora, en Cristo y por Cristo y para Cristo, entonces vemos el pecado y resistimos a Satanás para entonces someternos a Dios. Eso es lo que Santiago está tratando de decirnos aquí. Y la promesa es la siguiente: si resisten a Satanás, él huirá de vosotros. Y el ejemplo nuestro es Cristo. Cuando fue tentado en el desierto por 40 días, una y otra vez fue numerosamente tentado por Satanás, y sin embargo él resistió a Satanás, haciendo la voluntad del Padre. Satanás mintiéndole y trayéndole verdad. A diferencia de Adán y Eva, cedieron como tú y yo cedemos. Cristo nació y obedeció de una manera perfecta al Padre. Por lo tanto, resístanle a Satanás, porque ahora en Cristo él huirá de vosotros. Es lo mismo que hace Primera de Pedro, capítulo 5. Él dice, resistan a Satanás, que anda como un león rugiente mirando a quién devorar, pero resistirle, estar firmes, porque él huirá de vosotros. En la lucha con vivir una vida, un cambio verdadero, ahora ya es posible. El creyente no se resigna y dice, bueno, ya soy así, ya de todas formas yo de este lado de la gloria, del lado del cielo, y yo soy así, me voy a morir así. No. Ahora puede haber un cambio verdadero, y eso es lo que más me apasiona a mí. Dios, ayúdame a ver un cambio verdadero en mí cada vez más, porque tú me has salvado para ser conforme a Cristo y no conforme a estas falsas mentiras de Satanás y sus falsas seducciones de Satanás y falso mundo que me promete falsas promesas, que va a dejar mi corazón más sediento y conforme al propósito del mundo y no conforme a la promesa de Dios. Entonces, si él dice resistan, él va a huir. Pero fíjate lo que él hace. Él llama a hacernos algo también. Él dice, acérquense a Dios. Y fíjate la promesa, y él se acercará a vosotros. Resistan a Satanás y él huirá de vosotros. Deben ser así: acérquense a Dios y él se acercará a vosotros. La promesa de Santiago viene que ahora en Cristo podemos acercarnos a Dios, porque a la hora de la verdad tú has sido acercado a Dios por él. Esa es la gran noticia del Evangelio. Tú no tuviste que acercarte a Dios para que él dijera, ok, acércate un poquito más. No, limpia eso tú solo y vente acá. No, Dios no es así. Cuando nosotros huíamos de Dios con lazos de amor, nos dice el profeta Oseas, él nos trajo hacia él. Él te trajo hacia él, como un esposo trae a su esposa infiel, como un rey soberano que a su enemigo lo puede aplastar, y sin embargo él hace con sus enemigos, vengan, acérquense, porque entonces verán que yo me he acercado a ustedes. No huyan de mí, huyanle a Satanás y él va a resistirles. Resístanle a él y él va a huir de ustedes, pero acérquense a mí y yo me acercaré a ustedes. Por lo tanto, lo que hacemos en la Navidad es recordar nuevamente Emmanuel, Dios con nosotros. Ahora sí, por medio de Cristo, puede haber una relación con él que nos lleve a cambios verdaderos, no a adaptarnos a una cultura o a lo que el mundo dice, ni tampoco seguir dando excusas con nuestras acciones sin que nos lleven a un arrepentimiento. Podemos ahora, por Cristo, ver un cambio completamente diferente, como aquella casa que yo mencioné al principio, que tú la ves y tú dices, no. Cuando te ponen la otra imagen, tú dices, wow, esa casa quedó increíble. De alguna manera, que la gente vea tu vida y diga, espérate, tú eres la persona. Wow, ¿qué ha pasado contigo? Cristo. Que la razón de un cambio verdadero es una persona verdadera que te ha cambiado verdaderamente para vivir frutos verdaderos, y es Cristo. Es por él que podemos dar frutos verdaderos, cambios verdaderos, parar de dar excusas que todos hacemos. Bueno, ese soy yo. Así soy yo, y así tú me conociste, Gaby. No. Así tú me conociste, pero día tras día, año tras año, mi oración es que Gaby y mi hija, y posiblemente Dios sigue permitiendo y nos guarda a Sebastián puedan ver que su papi cada vez más, por la gracia de Dios, es diferente, no a Dios, pero diferente para ser como Dios.
No ser indiferente a Él, pero ser diferente por Él. Y todos nosotros podemos hacer esto y mostrar que realmente en cada creyente debe haber frutos radicales de una obra verdadera, porque otra vez le tomó un precio a Cristo y es ir a la cruz. Entonces, por lo tanto, Santiago termina y dice, ¿cómo tú vas a responder? Y Santiago comienza a decir, acérquense a Él, limpien vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones, afligidos y lamentad y llorad, que vuestra risa se torne en llanto y vuestro gozo en tristeza. Y tú dices, pero uy, espérate, qué exagerado es este hombre. ¿Cómo así? Pero lo que está haciendo es explicándoles las acciones de un verdadero arrepentimiento. Aquel que ha pecado con Dios no va a decir, Dios no importa. No, él entiende la seriedad delante de Dios. Él no le está llamando a ser no felices. Él está llamando a ser felices verdaderamente. Porque en el pecado tú puedes decir que eres feliz, pero no has conocido la verdadera felicidad de Cristo. Santiago dice, dejen toda falsedad de risa, como que si todo estuviera bien delante de Dios. Pero arrepiéntanse y vengan a Él, porque en Él verdaderamente van a encontrar gozo. Y no llanto, que lo que tienen ahora en su alma es llanto, pero verdaderamente risa delante de Dios, gozo. Porque Cristo es la persona feliz que te ha hecho para ser feliz en Él. Por lo tanto, la respuesta debe ser: humíllense, versículo 10, en la presencia del Señor y Él los exaltará. Humíllense delante de Dios y Él demostrará que verdaderamente hay gozo solo en Él, paz en Él, misericordia en Él, cambio en Él. Que Dios haga de gracia sobre gracia una comunidad no arrogante, que se somete a Dios, que huya de la tentación porque ha considerado que su Dios es santo y ha hecho una gran obra en cada uno de nosotros para conocerle a Él. Y si tú no has conocido de Cristo, el llamado es el mismo hoy. Ven a Él, arrepiéntete. Y si Él te da arrepentimiento, ven a Él, porque la única manera de que tú puedes ser salvo delante de Dios no es con tus propias obras, pero con las obras de Cristo. Así que mi oración es que tanto seas creyente como no seas creyente, ambos busquemos a la persona de Cristo para ser más como Él y para Él. Así que acompáñenme a orar. Padre Dios, te damos tantas gracias por tu misericordia, por tu gracia, por el llamado, la advertencia que hay, porque tenemos una gran realidad y es que Cristo es nuestro Señor. Padre, cuán bueno tú eres, que nos has dado vida juntamente con Cristo, que nos has perdonado, que nos has amado, que has venido a rescatarnos. Por lo tanto, celebramos la Navidad. El Mesías ha llegado, el Mesías ha nacido para vivir una vida que nosotros no podemos vivir, pero que tú has llamado a vivir. Así que gracias por Cristo, por la llenura del Espíritu Santo que ahora nos empodera a vivir no conforme a la carne, pero conforme a Dios y para Dios. Por lo tanto, ahora quiero que tú, Señor, por favor, nos ayudes a responder de una manera humilde, cantando grandes verdades del Dios el cual conocemos por gracia. Así que ayúdanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.